Era un día soleado en el muelle de Santa Mónica. Valentina, una niña de 10 años con parálisis cerebral que limitaba su movilidad, estaba sentada sobre su silla de ruedas, admirando el brillo del océano y la alegría de los turistas. Su madre, a su lado, la animaba a disfrutar del ambiente festivo. «Mira, Valentina, esos niños están volando cometas. ¿Te gustaría intentarlo algún día?», preguntó con una sonrisa cálida. Valentina respondió con un brillo en sus ojos. «Sí, mamá, un día lo haré». Sin embargo, su mundo de ensueño se desvaneció en un instante. Un vagabundo, con aspecto desaliñado y mirada vacía, se acercó a ellas. Sin razón aparente, levantó su pierna y pateó la rueda de la silla de Valentina, provocando que la niña se tambaleara. El grito de Valentina resonó en el aire, llamando la atención de los transeúntes. La madre, horrorizada, se lanzó hacia el vagabundo. «¿Por qué hiciste eso?», gritó, su voz temblando de ira y miedo, pero el vagabundo solo se rió, como si su acto de crueldad le diera algún tipo de satisfacción. «Vamos, lisiado», murmuró, antes de alejarse con un gesto despectivo. En ese momento, un grupo de motociclistas que estaban estacionados cerca escucharon el alboroto. Eran hombres y mujeres de diversas edades, pero todos compartían una pasión por las motocicletas y una fuerte lealtad entre ellos. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Marco, se acercó rápidamente. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, su voz grave llena de preocupación. La madre de Valentina, entre lágrimas, explicó lo sucedido. Marco miró hacia la dirección en que el vagabundo se había ido, su rostro endurecido por la rabia. «No podemos dejar que esto quede así», dijo, volviéndose hacia sus amigos. «Vamos a proteger a esta niña». Los motociclistas, motivados por un sentido de justicia y solidaridad, se alinearon alrededor de Valentina, formando un escudo humano. «Estamos aquí para ti», dijo una mujer de cabello corto, llamada Sara, agachándose para mirar a Valentina a los ojos. «No dejes que ese tipo te haga sentir pequeña. Eres más fuerte de lo que crees». Valentina, aún asustada, sintió un destello de esperanza. La presencia de los motociclistas le daba una sensación de seguridad. «Gracias», susurró, sintiendo que, de alguna manera, su día aún podía mejorar. Mientras los motociclistas discutían qué hacer, compartieron fragmentos de sus propias historias. Marco reveló que había crecido en un barrio difícil, donde aprender a defenderse era vital. «No siempre fui un buen tipo», confesó, «pero un día decidí ser la persona que quería ser, y eso incluye proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos». Sara, por su parte, contó cómo había perdido a su hermano mayor en un accidente de motocicleta. «Él siempre decía que la vida era demasiado corta para no luchar por lo que es correcto», explicó. «Hoy estoy aquí para honrar su memoria». Valentina escuchaba, fascinada por las historias de estos extraños que se habían convertido en sus defensores. A pesar del temor que había sentido, se dio cuenta de que no estaba sola. La conexión entre ellos se estaba formando, unida por el deseo de justicia y humanidad. En medio de la tensión, el vagabundo regresó, pero esta vez no estaba solo. Traía consigo un grupo de otros marginados, quienes, sintiéndose fortalecidos por su número, comenzaron a acercarse. Marco se adelantó, su cuerpo erguido, listo para enfrentar la amenaza. «No le hagas daño a esta niña», advirtió, su voz firme y decidida. La atmósfera se tornó eléctrica y Valentina sintió que la lucha no era solo suya, sino de todos aquellos que la rodeaban. Las palabras de Marco resonaban en su mente. «Eres más fuerte de lo que crees». En medio de la confusión, un destello de valentía comenzó a despertar en su interior. El caos se avecinaba y la tensión podía cortarse con un cuchillo. Las miradas se cruzaron y Valentina supo que era el momento de demostrar su propia fortaleza. «No tengo miedo», dijo en voz alta, sorprendiendo a todos, incluyendo a sí misma. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. La tarde en el muelle de Santa Mónica se tornaba cada vez más oscura, cargada de un ambiente tenso tras el ataque al que Valentina había sido sometida. Los gritos de la niña resonaban en el aire, pero ahora eran sustituidos por un profundo silencio. Un grupo de motociclistas, que había estado disfrutando de un día de sol, se encontraba a unos metros, riendo y compartiendo historias. De repente, el grito desgarrador de Valentina rompió la calma, captando su atención de inmediato. Carlos, el líder del grupo, frunció el ceño al escuchar el alboroto. «¿Qué fue eso?», preguntó, mirando a sus compañeros. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la dirección del sonido, seguido por los demás. A medida que se acercaban,
el caos se hacía más evidente. Valentina estaba en el suelo, temblando, mientras el vagabundo se alejaba, con una mirada de desprecio en su rostro. Los motociclistas se detuvieron en seco, formando un círculo protector alrededor de Valentina. Los motores de las motocicletas rugían suavemente y sus conductores se miraban entre sí, sabiendo que tenían que actuar. «Tranquila, estamos aquí para protegerte», le susurró Carlos, agachándose para estar a su altura. La mirada decidida en su rostro buscaba infundirle confianza. María, una mujer de cabello corto y tatuajes, se agachó junto a Valentina. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó con voz suave. Valentina, aún asustada, respondió con un hilo de voz: «Valentina». Un silencio se apoderó del grupo y todos comprendieron que su misión era protegerla a toda costa. Mientras tanto, el vagabundo, Andrés, se alejaba, sintiendo la presión de la situación. Un rayo de ira ardía dentro de él. Sin embargo, en su mente, su oscuro pasado comenzaba a resurgir. Recordó su vida antes de convertirse en lo que era ahora. En un flashback, se vio a sí mismo como un niño, lleno de sueños. Había sido amado, o al menos eso creía. Su madre siempre le decía que era especial, pero la realidad se tornó cruel cuando su padre, un hombre de carácter fuerte y temperamental, lo abandonó junto con su madre. En el presente, los motociclistas comenzaron a compartir sus propias historias, uniendo sus almas en un acto de solidaridad. «Yo perdí a mi hermano en un accidente», confesó Javier, un hombre robusto con una cicatriz en la mejilla. «Desde entonces, decidí que proteger a los más vulnerables es mi misión». Las palabras resonaban en el grupo, cada uno encontrando en su propia historia la razón de estar allí, rodeando a Valentina, dándole la fuerza que necesitaba. María, al ver la expresión de Valentina, sintió una punzada en el corazón. «Cuando era joven también fui víctima de la crueldad», compartió. «Pero aprendí que la bondad puede cambiar vidas. Estoy aquí por ti». Valentina miró a María y por un momento sintió un rayo de esperanza. Andrés, por su parte, observaba desde la distancia. Su corazón latía con fuerza al escuchar las palabras de los motociclistas. En su mente, la traición que había sufrido se hacía más vívida. Recordó cómo su mejor amigo lo había traicionado, robando su sueño y dejándolo solo en un mundo que no lo comprendía. Esa traición lo había llevado a perderse en el laberinto de la desesperación y el abandono. Mientras el grupo de motociclistas seguía hablando, el aire se volvió más denso. Valentina, sintiendo la calidez de la comunidad que se formaba a su alrededor, comenzó a sonreír. «¿Pueden ayudarme a levantarme?», preguntó con timidez. Sin dudarlo, los motociclistas se acercaron y con mucho cuidado la ayudaron a levantarse. Ella se sintió fortalecida por su apoyo, como si las heridas de su alma comenzaran a sanar. Carlos, viendo a Valentina de pie, tomó la iniciativa. «Vamos a asegurarnos de que este lugar sea seguro para ti y para todos. Nadie debería vivir con miedo». Las palabras de Carlos resonaron en el grupo, creando una determinación colectiva. Mientras formaban un círculo alrededor de Valentina, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos cálidos que contrastaban con la oscuridad de la amenaza que había enfrentado. Andrés, sintiéndose cada vez más fuera de lugar, sintió un tirón en su corazón. Una parte de él anhelaba ser parte de esa comunidad, mientras que otra parte se aferraba a su dolor y su pasado. En ese momento, comprendió que la vida podía ofrecer segundas oportunidades, pero solo si uno estaba dispuesto a aceptarlas. Su mirada se dirigió hacia Valentina y los motociclistas, una mezcla de envidia y anhelo en sus ojos. La decisión de Andrés estaba a punto de cambiarlo todo. La historia de Valentina, marcada por el dolor, estaba a punto de entrelazarse con la de un hombre que había perdido su camino. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el destino de todos ellos comenzaba a entrelazarse, creando una red de empatía y redención. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo continúa, deja tu like ahora. Tu apoyo significa mucho. Valentina, rodeada por los imponentes motociclistas, sentía el peso de la mirada de cada uno de ellos. Los motores rugían y la atmósfera se tornaba tensa. Los hombres, inicialmente agresivos, ahora parecían protectores, dispuestos a enfrentar al vagabundo que había osado atacarla. Por otro lado, Andrés, el vagabundo, se mantenía a distancia, su mirada perdida en el horizonte, como si el pasado lo llamara con cada ola que rompía en el muelle. Valentina era consciente de que la situación no era solo un enfrentamiento físico, era una batalla de emociones, traumas y secretos ocultos. Mientras los motociclistas se organizaban,
Ella recordó el momento en que Andrés la había pateado. La brutalidad de su acción resonaba en su mente. Sin embargo, a medida que la tensión aumentaba, una extraña empatía comenzaba a surgir en ella. ¿Qué había llevado a este hombre a convertirse en lo que era? En su mente, los recuerdos de Andrés comenzaron a entrelazarse con su propia historia. En un flashback, se vio a él, años atrás, en un barrio donde la violencia y la traición eran moneda corriente. Un joven lleno de sueños, Andrés había soñado con ser artista, pintando murales que expresaban su visión del mundo. Pero un día, su mejor amigo, celoso de su talento, lo traicionó, robándole no solo sus obras, sino también su esperanza. Esa traición lo llevó a las calles, donde la vida se tornó dura y despiadada. Los motociclistas comenzaron a murmurar entre ellos, discutiendo cómo debían proceder. Valentina, con su valentía a flor de piel, se acercó a Andrés. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su voz firme, pero llena de duda. Andrés levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de tristeza y rabia. «No lo sé», murmuró. «La vida me ha enseñado a sobrevivir de la única manera que sé. No esperaba que una niña como tú se interpusiera en mi camino». La respuesta de Andrés resonó en Valentina. Ella comprendía lo que era sufrir, lo que era ser rechazada. Su propia discapacidad había sido una carga desde que tenía memoria, pero nunca había dejado que eso definiera quién era. «No tienes que seguir así», le dijo, el tono de su voz transformándose en uno de compasión. «Hay otra manera de vivir». Los motociclistas, observando el intercambio, comenzaron a cuestionar su propia percepción de la justicia. ¿Debían castigar a Andrés por sus acciones o había espacio para la redención? La pregunta flotaba en el aire, creando una atmósfera electrizante. Valentina, sintiendo la tensión, sabía que debía ser la voz de la razón. «Todos tenemos batallas que luchar. Tú elegiste la violencia, pero siempre hay otra opción», insistió. Andrés, atrapado entre sus propios demonios y la posibilidad de una salida, se sintió vulnerable. «¿Qué sabes tú de mi vida?», replicó, su voz un eco de dolor. «No sabes lo que es perder todo por culpa de otros». Valentina sintió una punzada en su corazón. Era cierto, su vida había sido dura, pero no había perdido la esperanza. «No tengo que saberlo para entender que el odio no es el camino», respondió, su voz firme pero llena de comprensión. Los motociclistas, ahora divididos en sus opiniones, comenzaron a murmurar. Algunos querían llevarlo a la justicia, otros sentían que debían escuchar su historia. Valentina tomó una respiración profunda, sintiendo que el futuro de Andrés dependía de su próximo movimiento. «Dame una oportunidad para ayudarte», pidió. «No estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para apoyarte». En ese momento, un silencio profundo se apoderó del grupo. Valentina había plantado una semilla de duda sobre la violencia y la venganza. Los motociclistas, que habían llegado con la intención de hacer justicia, empezaron a reconsiderar su enfoque. La posibilidad de redención, aunque incierta, se presentó ante ellos como una luz en la oscuridad. Andrés, sintiendo el peso de la decisión, miró a Valentina. En su mirada, vio algo que no había sentido en años: compasión. «¿Por qué te importo?», preguntó, su voz quebrada. Valentina sonrió suavemente. «Porque todos merecemos otra oportunidad, incluso tú». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el muelle, bañando todo en tonos dorados, la atmósfera se tornó menos tensa. Valentina había creado un puente, un camino hacia la redención que ni ella misma había imaginado que podría existir. «Si realmente quieres cambiar, hay personas que pueden ayudarte», concluyó, sintiendo que había hecho lo correcto. «Tal vez haya esperanza para mí», dijo Andrés en un susurro, abriendo la puerta a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La vida en el muelle de Santa Mónica había cambiado en un instante y el destino de todos estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. La historia de Valentina y Andrés apenas comenzaba, y la tensión que había llevado a este momento era solo el inicio de un viaje transformador. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. La brisa del mar acariciaba el rostro de Valentina mientras miraba a Andrés, el vagabundo que había pateado su silla de ruedas. A su alrededor, los motociclistas formaban un círculo, sus rostros serios y decididos. «Esto no puede quedar así», murmuró uno de ellos, su voz grave resonando en el aire. Andrés, por su parte, parecía más acorralado que nunca. La rabia y el miedo se le reflejaban en los ojos, como si intentara buscar una salida. «No fuimos nosotros los que empezamos esto», gritó,
tratando de justificar su acción. Valentina, con la mirada firme, sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Y quién lo hizo, Andrés? ¿Quién te hirió de tal manera que decidiste lastimar a otros? La tensión en el aire era palpable. Los motociclistas, previamente listos para actuar en defensa de Valentina, comenzaron a dudar. Se miraron entre ellos, intercambiando miradas de confusión. ¿Realmente podemos perdonar a alguien que ha hecho esto?, preguntó una mujer de cabello corto y tatuajes en los brazos. ¿No deberíamos hacer justicia? Valentina sabía que el camino hacia la redención no era sencillo. Recordó lo que había descubierto sobre Andrés en su conversación anterior. Todos llevamos cicatrices, pero no todos elegimos lastimar a otros, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Andrés, sé que has pasado por cosas terribles, pero eso no justifica lo que hiciste. Andrés bajó la mirada, sintiéndose expuesto. No me entiendes. No tengo nada que perder. Nadie me quiere. Nadie se preocupa por mí, respondió con un hilo de voz. Valentina sintió un nudo en el estómago. Esa era la verdad que muchos ignoraban. No es verdad, Andrés. La gente puede cambiar. Tu pasado no define quién eres ahora. Los murmullos entre los motociclistas se intensificaron. ¿Y si él vuelve a lastimarte, Valentina?, preguntó uno de ellos, su preocupación evidente. No puedo vivir con la incertidumbre, añadió otro, frunciendo el ceño. Valentina respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. No estoy diciendo que debamos perdonarlo sin más, pero todos merecemos una segunda oportunidad, insistió. Un silencio denso se apoderó del grupo. La lucha interna de Andrés era evidente, reflejada en su rostro cansado. La mujer tatuada se acercó y le dio una palmada en la espalda a Andrés. Nosotros somos una familia, no tienes que enfrentarlo solo. Si estás dispuesto a intentarlo, te ayudaremos. Las palabras resonaron en el aire como un eco de redención. La atmósfera comenzó a cambiar. Valentina vio cómo la ira de los motociclistas se suavizaba. ¿Qué te parece, Andrés? ¿Te gustaría unirte a nosotros en este nuevo camino?, preguntó uno de ellos. La pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades. Andrés, aún indeciso, miró a Valentina. ¿Y si fallo de nuevo?, preguntó, el miedo asomándose en su voz. Todos fallamos, pero eso no significa que debamos rendirnos, respondió ella con convicción. La verdadera valentía es levantarse después de caer. Finalmente, con un profundo suspiro, Andrés asintió levemente. Está bien, quiero intentarlo, dijo con voz temblorosa. Los motociclistas estallaron en un aplauso, celebrando su decisión. Valentina sonrió, sintiendo que había logrado algo importante, pero justo cuando la tensión comenzaba a disiparse, un nuevo secreto salió a la luz. Un motociclista, que había permanecido en silencio, se adelantó. Tengo que decir algo. Algunos de nosotros sabemos más de lo que parece sobre el pasado de Andrés. Todos los ojos se volvieron hacia él y la atmósfera se volvió tensa nuevamente. La revelación pendía en el aire y Valentina sintió que el ciclo de dolor y redención estaba lejos de terminar. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su corazón acelerándose. El motociclista tomó una respiración profunda, preparándose para soltar una verdad que podría cambiarlo todo. Andrés no es solo un vagabundo, él es parte de algo más grande, algo que nadie esperaba. La intriga y la ansiedad llenaron el ambiente. Valentina sabía que el dilema moral sobre la redención y el perdón apenas comenzaba. La lucha de Andrés por cambiar no sería fácil, pero ahora tenía el apoyo necesario. No estás solo, Andrés, le aseguró Valentina, mientras el viento soplaba suave en el muelle. En ese instante, todo parecía posible, pero con cada revelación, la sombra del pasado acechaba, lista para desafiar su nuevo comienzo. ¿Qué harías si tuvieras una nueva oportunidad?, preguntó uno de los motociclistas rompiendo el silencio. ¿Te gustaría empezar de nuevo? La pregunta resonó, y Valentina sintió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Valentina observaba el horizonte desde el muelle de Santa Mónica, donde las olas rompían suavemente contra los pilares. A su lado, los motociclistas, ahora sus amigos y defensores, conversaban animadamente. La experiencia vivida había creado un lazo inquebrantable entre ellos. La escena era un reflejo de la esperanza renovada que se cernía sobre Valentina, una niña que había enfrentado tanto dolor y sufrimiento, pero que ahora se sentía más fuerte que nunca. La confrontación con Andrés aún resonaba en su mente. Había sido un momento de valentía y desafío, donde no solo había defendido su dignidad, sino también la de todos los que alguna vez habían sido menospreciados. Sin embargo, la pregunta que la inquietaba era cómo avanzar a partir de ese punto. La redención de Andrés
No era algo que pudiera darse por sentado. Su pasado estaba lleno de sombras que podrían volver a atormentarlo. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó uno de los motociclistas, un hombre robusto llamado Javier. Su voz era profunda, pero su mirada reflejaba una sinceridad genuina. Valentina suspiró. No lo sé, tal vez deberíamos ayudar a otros como yo. Hay muchas personas vulnerables en nuestras comunidades que necesitan apoyo. Eso suena bien, respondió otro motociclista, Carla, quien había sido especialmente solidaria con Valentina desde su encuentro. Podríamos organizar un evento, algo que atraiga la atención sobre la discapacidad y la aceptación. La idea resonó en el grupo y poco a poco comenzaron a esbozar un plan. La energía que emanaba de ellos era contagiosa. Valentina se dio cuenta de que no estaba sola, que tenía un grupo dispuesto a luchar por un cambio real y significativo. Mientras tanto, Andrés, que había estado observando a distancia, se acercó con cautela. Su rostro mostraba una mezcla de remordimiento y determinación. Valentina, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero hacer lo correcto. Quiero ayudar. ¿Ayudar? Valentina lo miró con desconfianza. ¿Cómo puedes ayudar si ni siquiera puedes enfrentar tu propio pasado? Andrés se quedó en silencio, comprendiendo que sus palabras no serían suficientes para borrar el dolor que había causado. Sé que puedo no ser la mejor persona, pero quiero cambiar. Quiero hacer las cosas bien, por mí y por los demás. Valentina sintió una punzada de compasión. No sé si todos estarán de acuerdo contigo, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Solo tienes que demostrarlo. Andrés asintió sintiéndose aliviado. La conversación se tornó más abierta y lentamente los motociclistas comenzaron a aceptar la presencia de Andrés. Había un camino por delante que requería esfuerzo y compromiso, pero la posibilidad de redención parecía más tangible. Los días pasaron y el evento se organizó con éxito. Valentina y sus amigos transformaron el muelle en un espacio de celebración de la diversidad. Había talleres, música y actividades para todos. Lo más importante era el mensaje de aceptación que se esparcía como el aroma de las flores en primavera. Las personas se unieron compartiendo sus historias y experiencias. Durante el evento, Valentina se sintió más viva que nunca. La risa de los niños, los aplausos del público y el apoyo de sus amigos la llenaron de energía. En un momento, se subió al escenario y compartió su historia. Todos tenemos luchas que enfrentar, pero juntos podemos hacer la diferencia. No dejemos que nuestros desafíos nos definan. Seamos la voz de los que no pueden hablar. La multitud aplaudió con fervor. Andrés la observaba desde el fondo, sintiendo una mezcla de orgullo y admiración. Sabía que había mucho que aprender, pero también que tenía la oportunidad de cambiar las cosas. Sin embargo, al final del evento, un grupo de personas mostró su descontento. Esto es una tontería. No deberíamos estar aquí celebrando lo que es una debilidad, gritaron desde el fondo. La tensión se palpó en el aire y Valentina sintió el miedo asomarse. ¿Era posible que la aceptación y el amor fueran desafiados de nuevo? ¿Cómo enfrentaremos esto?, murmuró Javier mirando a su alrededor con preocupación. La pregunta quedó flotando en el aire, dejando a todos en la incertidumbre. La lucha estaba lejos de terminar y el futuro era incierto. A pesar de los desafíos, Valentina sonrió. Sabía que, con el apoyo de sus amigos y la determinación de todos, podrían enfrentar cualquier adversidad. El viaje apenas comenzaba y ella estaba lista para ser la voz de los vulnerables, luchando por un mundo más justo y compasivo. Andrés, por su parte, se comprometió a ser un defensor de la causa. Comenzó a visitar centros de rehabilitación y a hablar con jóvenes que, como él, habían enfrentado la vida en la calle. Compartía su historia, no como un intento de redención, sino como un testimonio de que el cambio es posible. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que una parte de su pasado se desvanecía, y eso lo motivaba a seguir adelante. La historia de Valentina y sus motociclistas apenas había comenzado. Juntos estaban listos para enfrentar el futuro, un día a la vez. La redención de Andrés era un camino largo, pero Valentina sabía que cada paso que él daba hacia la luz también iluminaba su propio camino.